Por fe. La parashat que vamos a compartir, hermanos, la porción de la Escritura, vamos a empezar el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es Devarim. En hebreo, el nombre correcto de la palabra Deuteronomio, del libro, es una palabra griega. Ayer hablamos, ¿se acuerda? Deutero significa segundo y nomios, ley. Eso es una palabra griega. Deuteronomios quiere decir segunda ley, pero no es que es una segunda ley. Una sola ley, Torá, una sola Torá dio el Eterno a Moisés para el pueblo de Israel, el pueblo que salió de Egipto, que había estado esclavo y va a salir a la tierra que el Eterno tiene preparada. Y son esas leyes, los mandamientos que se van a desprender, 613 leyes, de las cuales 248 leyes son positivas. Dicen sí, lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer. Y 365 leyes de esas 613 son negativas, dicen no lo puedes hacer. Y yo decía hace unos días que todas las oportunidades, todos los días, cada jornada, hermanos, nosotros tenemos que examinarnos y tenemos que examinar nuestras vidas, porque no todo es pulgar para arriba. Hay cosas, hermanos, que el Señor te dice no lo hagas más. No lo hagas más, no te conviene, no lo hagas. Y muchas veces la persona dice, nadie me ve, nadie sabe, nadie se va a enterar. Pero hermanos, a la larga o a la corta, todo sale a luz. Todo sale a luz, amados hermanos, ajim. El pecado, dice, los alcanzará. Antes que te alcance el pecado, la persona debe arrepentirse, dejar de hacer lo malo. Por eso entre las leyes hay 365 que son negativas. No dice la Biblia que son para cada día, pero tenemos que examinarnos cada día, hermanos, a ver si lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, realmente conviene, nos conviene. ¿Puede un hijo de Dios, realmente una hija de Dios, hablar de esta manera? ¿Glorifica mi vida al Eterno? Son muchas cuestiones, hermano, que día a día tenemos que examinar, tenemos que verlas. ¿Por qué? Porque el entorno, nuestra familia, nuestros hermanos, los vecinos, compañeros de trabajo, se tienen que dar cuenta que somos especiales, hermano. Dice la Biblia que somos extranjeros y advenedizos, estamos de paso por esta tierra. Pero ese paso que vamos a realizar debemos tener un buen testimonio. Que la gente pueda decir realmente estas personas son diferentes, marcan una diferencia. Para eso es la palabra de Dios, para eso son las leyes, las instrucciones. En una nación, hermanos, que no tiene leyes, no tiene rumbo y cada uno va a hacer lo que quiera. Por eso hay leyes nacionales, hay leyes provinciales, hay leyes municipales que se tienen que cumplir. Cada región, cada departamento, cada provincia tiene sus propias leyes. Cada jurisdicción tiene leyes. Por eso Dios le da las leyes. ¿Para qué? Para que el pueblo no peque. Para que el pueblo no peque. En Devarim es la palabra por Deuteronomio, dijimos en hebreo. Vamos a compartir la porción que corresponde a este Shabbat, a este día de reposo. Arranca en el capítulo 1, primer capítulo de Deuteronomio, y va hasta el capítulo 3, versículo 22. Y se llama, las porciones tienen todas las parashá, tienen un nombre. Este nombre que lleva esta porción que nos toca compartir, la número 44, se llama palabras. Y es justamente Devarim, significa palabras. Devarim, palabras. Dabar significa palabra de Dios, de Yahweh. Dabar de Yahweh es palabra de Dios. Muy bien, y aquí vamos a compartir algunos acontecimientos
que cuando Moisés les va a recordar, les decía que no es una segunda ley, no, es una sola ley, pero Moisés se va a tomar el tiempo, ya está por morir Moisés, ya le quedan, son 37 días que Moisés va a hablar estas cosas, este libro, estas instrucciones de Devarim, Deuteronomio, tiene 37 días para contarlo al pueblo, porque va a morir. Entonces recordemos un poco que el pueblo de Israel ha llegado a un lugar, ya está el Jordán, y tienen que pasar el Jordán, y del otro lado están en la tierra, los territorios de Moab. Entonces van a haber conflictos en ese camino, hermanos. ¿Se acuerda? 42 estaciones, 42 paradas, movimientos, etapas que tuvo el pueblo de Israel en esos 40 años, hermanos. Y están cerca, y la generación vieja murieron todos. Hay solamente los jóvenes, una generación nueva. ¿Pero por qué, pastor? Porque se enojó el Eterno. Era un camino, ahora lo vamos a ver, que lo podrían haber hecho en 11 etapas, dice la Biblia. En 11 días podrían haber llegado al destino. Pero ¿qué pasó en el camino? ¡Ay! Se enojó el Eterno. ¿Por qué se enojó? Por la murmuración, por el pleito, por la desconfianza, por la pérdida de la fe. Van a mandar, acá vamos a ver, si no lo vemos hoy, lo vamos a ver mañana o pasado, juntamente con la pastora vamos a ir compartiendo todo lo que corresponde y comprende a esta porción de las Escrituras en Deuteronomio capítulo 1, 2 y el 3 hasta el 22 versículo. Ahí estaba el pueblo, hermanos, murmuraba y no tenía fe. Envían los espías, 2 espías, un príncipe por cada tribu, y solamente 2 vienen con un diagnóstico, con un informe positivo, altamente positivo, que era Caleb y Josué. Los únicos 2. El resto, los otros 10 hermanos, tenían un informe negativo y decían: no hay gigantes, es imposible, las ciudades están fortificadas, nosotros a nuestro parecer éramos como langostas y ellos nos veían como langostas. Entonces eso no le agradó a Dios. Primera cuestión, que se envíen espías. Si el Eterno le está diciendo: avancen porque yo estoy con ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mis hijos, yo voy a ser su padre. Y es lo que pasa hasta el día de hoy, hermanos, que mucha gente se desanima en el camino, se desalienta, y el Eterno Dios, a esos príncipes, a esos 10 príncipes, les va a decir que ellos son culpables de desanimar al pueblo. Lo desaniman, hermano. Cuando hay un débil, decíamos un fusilánime, una persona que no imparte fe, desanima, porque son espíritus, hermanos, que se contagian a otros. Cuando hay una persona de fe, vamos, tenemos que avanzar, adelante, vamos, se puede, claro, si Él está con nosotros, el Señor dijo que es mayor el que está en el mundo que el que está con nosotros, avancemos, eso es bueno, eso le agrada a Dios, cuando hay un espíritu diferente. Pero cuando hay un espíritu negativo, hermanos, que no tiene fe, que desanima y desalienta también al entorno, no le agrada a Dios. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así se produce fe, y sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces tenemos que ser, hermanos, ajín, tenemos que ser personas, hombres y mujeres de fe, de esperanza, de marcar una diferencia en este mundo que está caído, hermanos. Este mundo necesita justamente esto. Por algo el Eterno dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Tenemos que agradarle a Dios, pero ¿cómo hacemos por la fe, pastor? Yo no tengo fe, me falta fe. Si alguno tiene falta de fe, pídale al Señor, dice, sabiduría
pida fe, pida sabiduría, y Él generosamente, dice Santiago, capítulo 1, generosamente, esto es sabiduría, pero tiene que tener sabiduría también para pedir fe. Generosamente, abundantemente y sin reproche le será dada. Eso es lo que le agrada al Señor. Los mismos discípulos ya estaban también pidiendo aumentos en los tiempos del Mesías. Ya estaban diciendo: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y Jesús le dice: si tuvieran una fe, aunque sea pequeña, pero pueden hacer con lo pequeño, se puede hacer grandes cosas, hermanos. Grandes cosas. Así que así el pueblo, hermanos, se va a desanimar y les va a costar 40 años. Una etapa de 11 días se convierte en 40 años. Deuteronomio capítulo 1 dice: estas son las palabras. Ahí está. Ahí aparece el nombre de esta porción, de esta parashá. Palabras. Estas son las palabras. Siempre va a aparecer la primer palabra en los libros, hermano, en las parashá, es la que le da el origen al nombre de esa porción que se va a compartir ese día. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado de Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Estas son las palabras. Una versión dice, hermanos, este es el reproche. El reproche. ¿Y a quién se lo va a hacer el reproche? Estamos viendo. ¿A quién le hace el reproche? A los jóvenes, a la nueva generación. Los viejos ya fueron, quedaron en esos 40 años. Reproche, hermanos. Y esta palabra es actual para nosotros. Es actual, hermanos. Es muy actual la palabra del Señor. Así como Jesús, el Mesías, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así es la palabra. Él dijo que va a pasar los cielos, la tierra, pero la palabra no va a pasar. La palabra del Señor permanece. La Dabar de Yahweh permanece para siempre. Entonces, un reproche, hermanos. ¿De qué cosa, pastor? ¿Reproche de qué? De que no vuelvas a hacer lo que hicieron los antepasados. Vemos muchos ejemplos prácticos en las escrituras de que los padres reyes hicieron todo lo malo delante de los ojos del eterno Yahweh, de Dios. Pero dice los hijos, ahí tenemos Ezequías, que dice que fue uno de los mejores reyes, y el padre de su padre Acaz era el de los peores, el peor rey de Israel. Pero ¿qué pasa? El hijo no salió así como el padre. Salió diferente, hermanos. Vemos Coré, la rebelión de Coré. ¿Se acuerda cuando iban y murmuraban en contra de Aarón, de Moisés? Y decían que tiene que estar ellos, porque ellos, siempre Moisés. Nosotros también podemos ir al monte, al Sinaí, podemos estar en la presencia del Eterno, y murmuraban, y la tierra los tragó, hermanos, por rebeldes. 250, dice, las familias y otros tantos más fueron tragados. La tierra se abrió y los tragó a Coré y a los seguidores. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los hijos de Coré? Que estaban en el templo, eran salmistas, tocaban instrumentos, alababan, adoraban a Dios, estaban sujetos bajo autoridad, respetaban, se sometían a las autoridades del templo. Hombres, aún salmos hay de los hijos de Coré, hermanos. Entonces el reproche, hermanos, está dirigido a los jóvenes. Rab Shaul, Pablo, está diciéndole a Timoteo, uno de los hijos, ahí 2 Timoteo capítulo 2, le habla de las pasiones juveniles. Le dice: huye de las pasiones juveniles. Y ese Timoteo, hermanos, fue muy bien instruido por su abuela Loida y por Eunice, la mamá. Dice que lo llevaban a la iglesia, participaba de las reuniones, la palabra no volvía vacía, se iba atesorando, era atesorada en el corazón de Timoteo. Timoteo creo que es el que agrada a Dios, significa el nombre Timoteo.
el que agrada a Dios o el que adora a Dios. Timoteo. Y ahí está Rab Shaul, el apóstol Pablo le está dando instrucciones acerca de, hermano, dice que él no ponga la vista en el mundo, sino que predique la palabra, que se anime, que se esfuerce. Te mando que se anime, que se esfuerce, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Lo anima, hermano, para que vaya adelante, que no salga del enfoque como joven, porque los jóvenes, hermanos, están muy expuestos y son presas fáciles del que vino a robar, a hurtar, del ladrón, del diablo, de Hasatán, de Satanás. Los quiere destruir porque esa es la función. Esa es la misión que tiene, de hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Señor el Mesías vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Reproches, hermanos. Qué bueno que nunca nos olvidemos, hermanos, de todo lo malo que hizo el pueblo de Israel en ese desierto, hermanos, esos 40 años. Por algo la Biblia dice que todos esos acontecimientos son sombra de lo que nosotros íbamos a pasar, hermanos. Eso nos sirve de experiencia, todo lo que ellos vivieron, para que nosotros no lo hagamos, para que nosotros tengamos fe. Si Dios, el Eterno, nos está diciendo la tierra prometida, hay un lugar especial. El Mesías dijo, voy a preparar morada, y en la casa de mi Padre hay morada. Si no hubiera, yo os hubiera dicho, pero voy a preparar morada y vendré y los tomaré, porque donde yo esté, también estarán ustedes. Hay un lugar especial, hermanos. Entonces tenemos que caminar en esa dirección. Tenemos que esforzarnos, tenemos que animarnos con fe, con esperanza, con gozo, hermanos, sirviendo al Señor. Versículo 2. Estoy en Deuteronomio o Devarim, usted puede anotar ahí al lado en su Biblia, al lado de Deuteronomio ponga Devarim con B baja, significa palabras, eso significa Deuteronomio o segunda ley. Devarim es palabras. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. ¿Vio? Ahí está, 40 años, hermanos, recordemos que están en el territorio de Moab, están pronto para entrar a la tierra prometida, a la tierra que el Señor les prometió, que fluye leche y miel. Entonces esto va a ser un recuento, Moisés, de todas las cosas que el Señor le dijo. Por eso es segunda ley, pero no son leyes, es las mismas primeras, es la repetición. Se va a repetir en Deuteronomio, en Devarim, vamos a ver que se repiten muchos acontecimientos que están en Éxodo, capítulo 18 en adelante. Se van a repetir y nosotros los vamos a repetir también, los vamos a volver a ver y más en profundidad seguramente. La población, hermanos, va creciendo. La población, ¿se acuerda que salieron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Y los extranjeros tampoco eran contados, pero va creciendo. Y ya cuando están por entrar a la tierra prometida, entre tantas indicaciones, Moisés le va a decir que van a tener que nombrar jueces, porque es grande, es muy grande el pueblo. Tengo unos minutitos más, se los voy a leer. Es muy grande, entonces va a nombrar jueces para que le ayuden a Moisés. Como líder, hermanos, Moisés, cuando vemos la historia, hermanos, los acontecimientos, la murmuración, mínimos creo que fueron varias, no sé, muchas
no estoy seguro, pero varias eran las murmuraciones, mínimas 3, y de ahí para arriba. Murmuración, los pleitos, las contiendas, los problemas. Hermanos, algo escuchaba yo acerca de esto, y es que nosotros, el que honra, la Biblia dice que el que honra recibe honra. Cuando que debemos someternos a las autoridades, ya sean políticas, eclesiásticas, militares, policiales, debemos estar sujetos, hermanos, en obediencia. Y a los líderes de la iglesia, hermanos, la congregación también. Eso es lo que cuando uno estudia la vida de Moisés como líder, hermanos, vemos que le han faltado el respeto, no lo han honrado, lo han maltratado, lo han injuriado, que por qué, que esto, que siempre un problema contra el líder, contra la persona, contra la autoridad que ha sido puesta por Dios, hermanos, por Yahweh, el Señor. Él pone las autoridades. No hay, dice Romanos capítulo 13, no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso, si usted tiene la oportunidad, que lo tiene que hacer, pero a lo mejor no lo sabe, honre a las autoridades, honre a su pastor, a sus líderes, sométase, sujétese a las autoridades, hermanos, por algo están puestas, por algo. En vez de un pastor, hermanos, conozco muchísimos pastores, muchísimas iglesias, y en vez del pastor, hermanos, tener que estar preparando, buscando el material, la palabra, escudriñando las escrituras, invirtiendo su tiempo en aprender más para darle pastos renovados a la congregación, anda con unas pequeñeces, hermanos, que a veces en la congregación los hermanos menos crecidos espirituales acarrean problemas, hermanos, diferencias, pleitos, contiendas. Cuando vemos, hermanos, que los tiempos no permiten estar andando en esas cosas que no tienen valor. Hermanos, los conflictos, me miró mal, no vino más porque la miraron mal o no lo saludaron. Hermano, eso ya quedó, yo creo que ya quedó en el pasado. Entonces se ve en la vida del líder, hermanos, el sufrimiento. Se sufre, hermanos, el líder, el pastor, los ministros, para llevar la carga, hermano, de cuántas personas. Por eso Moisés dijo, y su suegro le aconseja también, dice, poné ancianos que te ayuden con las cosas que son esos problemitas tan pequeños que tiene el pueblo, que los solucionen ellos, y vos solucionás los más grandes. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Esto está diciendo Moisés, yo solo no puedo, la carga es muy pesada, yo no puedo. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Había crecido, se había multiplicado el pueblo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, acuérdense, 12 tribus, varones sabios y entendidos. Fíjese cómo busca el Señor, no busca cualquiera. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos a ser cada día mejores. Varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuentena y de 10, gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Puso autoridades, hermanos, delegó autoridad. La responsabilidad no se puede delegar, hermanos. La responsabilidad como pastor, presidente de un ministerio,
de iglesias, de congregaciones. Yo no le puedo delegar responsabilidades. La responsabilidad es mía. Yo tengo que hacerme cargo. Sí puedo delegar tareas que otros lo hagan. No hagáis, dice, distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habías de hacer. ¿Vio? El pueblo creció, se aumentó, como la promesa lo había dicho, la promesa del Señor, que lo iba a multiplicar en gran manera, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, y el pueblo se multiplicó. Y Moisés está viendo que el peso, el liderazgo es pesado, es una carga muy pesada, entonces va a nombrar jueces, personas que le van a ayudar, que le van a capacitar en los problemas pequeños, y las cosas más profundas, más importantes, la va a solucionar Moisés. Muy bien, esto es una pequeña introducción. Mañana vamos a seguir viendo qué es lo que pasa con el pueblo en ese desierto, qué es lo que Moisés le va a seguir repitiendo, reprochándole, para que esa generación, hermanos, que somos nosotros, la generación que está caminando en dirección a la tierra prometida, vamos firmes, pisando firmes y seguros, porque estamos convencidos que el Señor está con nosotros, es mayor, el que está con nosotros es mucho más grande que el que está en el mundo. Muchísimas gracias, queridos hermanos, el Señor les bendiga, Shabbat, Shalom, descanse, repose,